Sí, a esto. terrible. Tremendo. ¿Estuvo ahí? Sí, a ver, de este lado estaba. ¿De este lado? Sí. ¿Cómo fue la reunión? Muy afable, muy razonable. Se conversó sobre los problemas del país. Mucha cara de seriedad, ¿no? Sí, no, los problemas que tiene Argentina no son para estar riéndose. Como en el avión. ¿No vio la foto del avión? No. Ah, poneme la foto del avión del presidente y su equipo yendo a Brasil. ¿De qué se ríen? No tienen probablemente otra actitud sobre los dolores que vive la ciudadanía argentina. Yo creo que los temas que nosotros teníamos que abordar hoy eran todos complicados. Yo reconozco que es bueno tener notas de humor. Ahora, hay circunstancias donde usted no puede agregar una nota humorística. Bueno, por supuesto, la conversación está bien narrada en el comunicado, fue sobre los problemas que enfrenta el país, tanto en el tiempo que le queda al gobierno como hacia el futuro. Y, por supuesto, yo vengo de campaña, por eso estoy vestido así, o sea, estuve recorriendo la Plaza Armenia. Lo más Usted es candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted no se bajó? ¿Y por qué lo voy a hacer? No, digo, Acuña hoy se bajó, por ejemplo. No, la señora Acuña acaba de bajarse, ¿sabe? ¿No sabía? Usted no lo sabía. Vengo de estar todo el día palo y palo en estas cuestiones. Lo simpático es lo que me preguntaban mis conciudadanos. Estaba ahí en la Plaza Armenia. La gente hace preguntas. Obviamente la angustia colectiva sobre el futuro y sobre lo que resta del gobierno. ¿Y qué preguntan? A ver, ¿cuál es el riesgo de un desborde inflacionario más grande que el que hay? Y digamos, si tiene algún justificativo la angustia que ellos sienten o si están sobredimensionando la crisis. ¿Qué dice? Que no, que es justificado el temor que ellos expresan. Después me preguntaron sobre una afirmación que yo había hecho, que la hice también hoy en la reunión de Juntos por el Cambio. Cuando usted sube el gasto público, usted baja los salarios. Eso es algo que no es tan fácil de explicar, pero los salarios en una sociedad están determinados por la productividad. O sea, usted puede pagar el salario que la productividad permite. Por eso los salarios en Estados Unidos son 6 o 7 veces más grandes que acá, y por eso acá son 5 o 6 veces más grandes que en Haití. O sea, todo depende de las diferencias de productividad. Si usted destina al salario bolsillo los ingresos, usted se lleva la productividad. Si usted destina una parte al gasto del Estado, el salario de bolsillo se baja, porque el gasto público es un salario indirecto. No es como dice Cristina, que el problema no es el gasto público. No, bueno, eso es una tontería que no tiene nombre. Pero veo que la posición... Tratemos de señalar las cosas razonables. O sea, el gasto creció durante la gestión de Cristina de niveles, digamos, de 25, 26% a niveles de 43%. Lo que usted hizo es, en el fondo, comprimir la capacidad y el nivel de vida que pueden tener los argentinos, excepto que lo que le diéramos de gasto público fuera de más calidad que si lo administra usted. Eso es algo que es difícil de aceptar, Eduardo. ¿Por qué? Porque el gasto que nosotros hacemos no es un gasto de servicios, es un gasto para hacer de Papá Noel. O sea, nos saca a los productivos para darle a sectores que viven de los demás o parasitan a los demás. Esa es la explicación. Entonces, esa baja del nivel de vida que produce el gasto, bueno, fue motivo del debate. Yo llevo estos debates a la Plaza Armenia, pero que es parte de nuestra responsabilidad como dirigentes, es hacer pedagogía, es explicar los dilemas. Entonces, ¿cuál es el costo de ese gasto inmenso? Sobre todo que no lo podemos pagar genuinamente y lo pagamos imprimiendo dinero, que se hace una catástrofe.
catástrofe. Ahí vino otra pregunta que aprovecho para hacer lo que hice en la Plaza Armenia para toda la sociedad. La segunda cosa es si es cierto que la presión tributaria argentina es la más alta del mundo. Entonces, hay una expresión mía que es: tenemos servicios nórdicos, tenemos impuestos nórdicos y servicio haitiano. O sea, si usted pone impuestos inmensos, pero no me provee nada a cambio, lo que empieza a ocurrir masivamente en la economía argentina es un crecimiento descontrolado de la informalidad. Ni salud, ni seguridad, ni educación, bueno, ni eso justicia, es lo que ocurre. ¿no? O sea, o malo todo. La reacción es la informalidad. Recuerde usted que nuestros héroes patrios, eso poco Cristina no lo recuerda, porque ¿te acuerdas cuando decía que Belgrano hubiera gustado de ella? Sí. ¿Se acuerda? Sí. Belgrano, Moreno, Vieite eran extremadamente liberales. ¿Por qué eran tan liberales? Muy lectores, sobre todo Belgrano, que eran más preparados de ellos, muy cultos. ¿Por qué? Porque el liberalismo significaba salir del monopolio español, del capitalismo de amigos, de darle a los amigos los privilegios. ¿Qué significa esto, el gobierno actual? Es el anacronismo de volver al monopolio español. Nada más que acá los amigos son terrenales. Este es el monopolio no están kirchnerista. En Sevilla o en Cádiz. Son los amigos de Cristina y Máximo, digamos. Y de Massa. Y de Massa. De Massa. Massa es muy importante en esto del... Por eso se ve riendo en la foto del avión. Usted reparte caramelo, sabe lo bien que lo ve. Los amigos empresarios de Massa. Bueno, digo, del poder. Acá el capitalismo de amigos requiere ese manejo cortesano, eso de no competir, de una economía cerrada, regulada, con cepos. Bueno, la tercera explicación fue el daño que hacía el cepo. Bien. Esto estuvo muy divertido porque... ¿Sabe quién fue el ministro que sacó mejor el cepo? Se llamaba, y es una de las tragedias de la Argentina, se llamaba Víctor Molina. Fue el ministro del presidente Alvear. Claro, porque hubo como 22 cepos en la historia argentina, Víctor Molina sacó el cepo, pero lo hizo de una manera tan extraordinaria que no lo pudieron hacer el Tesoro inglés y el Tesoro francés. ¿Cómo lo hizo? Esto es muy importante. Estoy tratando de hacer que hagan lo que trataba de explicar las reformas educativas que se vienen en Buenos Aires si me toca a mí. Una cosa que es sorprendente es que muchos de mis, digamos, miembros de la coalición, aún perteneciendo al radicalismo, no conocen a Víctor Molina. Es un problema que tiene el país. El más importante ministro que tuvimos no se conoce. Víctor Molina logró volver a la convertibilidad que habíamos abandonado al comienzo de la Primera Guerra sin devaluar. O sea, imagínense cuando Duhalde salió, que hubiera gobernado para volver al 1-1. No gobernó para el 1 por 1 porque los amigos de él, digamos, de todos esos grupos, necesitaban la especificación asimétrica. ¿Eso qué quiere decir? A Eduardo Feynman, que es mi amigo, le dejo pagar el dólar a 1. A Ricardo López Murphy, que no es mi amigo, le dejo pagar el dólar a 4. Porque yo, por ejemplo, tenía una deuda en dólares inmensa. Claro, y a partir de que yo le dejé pagar, en vez de 4, 1, usted que estaba quebrado se volvió riquísimo. Se imagina el entusiasmo que desata en los políticos semejante oportunidad de repartir caramelos. Hay caramelos para los pobres, hay caramelos para los políticos, hay caramelos para los ricos. En eso también un tema que estuve enfatizando, me pedían ahí en la Plaza Armenia, digo, localizo para que después puedan preguntar. ¿Cómo haría usted para bajar los costos de la política? Yo tengo una propuesta casi irresistible. Irresistible, Eduardo. Se la voy a poner sobre la mesa porque es, bueno, así me cuesta los disgustos que me cuesta cada vez que la menciono. Pero es una propuesta que le ofrezco a la sociedad para que todos entendamos. Es volver al Congreso, a las legislaturas y a los consejos deliberantes que tenían Arturo Frondizi y Arturo Illia. O sea, dos
presidentes por distintas razones son muy prestigiosos. Digo, ¿se imagina lo que sería el cambio en la legislatura de Santa Fe si volviéramos a la legislatura? ¿Cómo era? Era Malaponte, era el vicegobernador de Tesio en la época de Arturo Illia. Usted no sabe lo amarrete que era Malaponte con la plata de los contribuyentes. A mí me tienen que operar para sacarme la plata de los contribuyentes, pero imagínese el caso de Malaponte. Tesio Malaponte era la fórmula de Illia. Esa propuesta tendría un impacto enorme. O sea, no hablemos más si la rosca política, acá hay una propuesta concreta, una cosa que no requiere mucho esfuerzo. Hay que ver, por ejemplo, la legislatura de Tucumán es costosísima. La de la provincia de Buenos Aires. Imagínense que volviéramos a la legislatura de Celestino Gelsi, un extraordinario gobernador de Tucumán de Arturo Frondizi. Digo, además estoy ayudando a que recordemos históricamente las épocas en que los argentinos teníamos autoestima de nosotros mismos. Es decir, hasta los adversarios políticos más enconados de estos dos presidentes los respetaban. Eso es lo que yo pretendo, que volvamos a tener el respeto de nuestros conciudadanos, y ahí va la propuesta práctica, no práctica. Yo hago propuestas prácticas. Lo último cuento que me preguntaron es ahí en Armenia, ¿no? En la discusión de esa no hablo, porque hemos quedado que es bueno que tengamos las discusiones sin que trasciendan, me parece razonable. Las Chatham House Rules, como se llaman en inglés. No se habla de lo que se habló ahí, pero sí puedo hablar del mitin en Armenia, acá en la Plaza Armenia. El costo de la dolarización. Está todo el argumento, ¿cuánto cuesta la dolarización? La gente en la Plaza Armenia estaba preocupado por ese tema. O el tema ese prendió en la gente, lo de Milei prendió. Ambas cosas. Había gente de todas las edades. Por eso. Había uno muy gracioso que decía, bueno, no lo voy a contar porque es un poco subido de tono, pero era gracioso el argumento. Hay gente que cree que la dolarización es una martingala. Y yo digo que es una cosa costosa. No digo que no se pueda hacer, es costosa. ¿Por qué es costosa? Porque usted le compra papel pintado a un país inflacionista, con héroes de otro país, y usted no puede poner los propios por la indisciplina y la irresponsabilidad que ha tenido. Y yo digo, si gobernamos gente sensata, si prevalecemos los sensatos, el billete va a valer. El billete va a tener nuestros héroes, va a valer, y no va a ser una vergüenza. Y ahí volvía Víctor Molina y la historia, porque entre 1890, cuando Pellegrini hace las reformas, Pellegrini hace una reforma monetaria que, mire, Eduardo, qué interesante. Entre 1890 y 1945 tuvimos menos inflación que Estados Unidos y crecimos más. No es cierto que siempre fuimos fracasados. No es cierto que nuestros hijos se tienen que ir. ¿Año? 1890, 1945. Ok. No había Banco Central, según mi... A una parte, entre el 35 y el 45. Lo dirigían Pinedo y Presbich, que no eran... A veces usted puede discutir si Presbich era original en sus ideas. La verdad, de nuevo, Raúl Presbich cuando venía a la Argentina escribía moneda sana o inflación descontrolada. Presbich era más heterodoxo fuera del país. Cuando venía acá no quería jorobar, así que... Pero usted sabe que nunca se lee esos dos famosos informes. Hay dos informes de Presbich. Uno es moneda sana o inflación descontrolada y el otro es cómo tiene que hacer la Argentina para eficientizar el sector público. Ok. Cuénteme una cosa, por último. ¿Hablaron del tema expert o no lo hablaron hoy? Hoy no hablaron. No lo hablaron. ¿Usted tiene posición tomada como miembro de la coalición? La coalición siempre ha tenido la actitud, y yo creo que es razonable, de ampliar su base de sustentación. De sumar y no restar. Okay. Tiene que ampliar la base de sustentación. Okay. Nosotros enfrentamos desafíos de una magnitud extraordinaria. Hoy, justamente en esta exposición, esta fue en otro lugar, no he tenido tiempo de otra cosa, yo digo que Argentina necesita para salir adelante un gobierno muy fuerte, un gobierno con mayorías.
si no tiene un gobierno con mayorías, se suicida, porque una crisis de esta envergadura no la puede afrontar un gobierno débil. Entonces yo digo, si usted toca otra boleta, se electrocuta. O sea, otra boleta... O sea, según su opinión, si usted toca la boleta... Milei, bueno, no, si usted va a votar a Milei, que no nos vote, es decir, vote masivamente. Es decir, usted no tiene opción acá. Quiero ser claro con esto. No hay lugar para opciones ambiguas. Usted tiene que votar y generar un gobierno muy fuerte para lidiar con una crisis tremenda. No la que tenemos hoy, sino la que vamos a tener en diciembre, que todo va para agravar. Sí. Entonces, cualquier cosa que debilite el gobierno, por ejemplo, supongamos que votamos de una manera que el gobierno saca mayoría 38%, el segundo saca 23%, el tercero saca 22%. ¿Cómo hace para gobernar con ese? ¿Cómo hace para poder pasar las reformas inmensas que tiene que pasar en ese contexto? Tendría, en el supuesto que Milei saliera segundo, vamos a hacer ese supuesto, no voy a hacer el supuesto que sale primero, vamos al segundo. Ahora estamos hablando en serio de los problemas políticos que tiene el país. Usted tendría que armar una coalición con él. ¿Cómo hace para armar una coalición con quien lo ha estado insultando todos los días? O viceversa, o sea, ¿no? Que sale primero, usted dice, en octubre, en la primera vuelta en octubre. Digo, si usted no tiene una mayoría que permita gobernar, usted manda al país a una suerte de anarquía. Es una desgracia. A mí me gustaría no estar en esa situación. Ahora, es posible que luego de la elección usted diga todos los agravios que produje fueron producto de la campaña. Y si usted me pregunta a mí, Eduardo, yo digo que después de una crisis como esta, en mi caso prescriben al mes los agravios. Estoy dispuesto a tender la mano. Pero reconozco que no va a ser fácil, porque no todos tienen la aptitud y la piel dura que he desarrollado en tantos años de acción política. Ricardo, gracias por venir. Gracias a usted. Gracias.